CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre, y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 944, Pacificar, un paso a la felicidad. Para iniciar, escuchemos Mateo capítulo 5, versículos 3 al 11. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Doctor, seguimos con este programa, una serie interesante sobre el tema de las bienaventuranzas. Correcto. Y cómo detrás de ellas encontramos un camino bíblico a la felicidad, basados en los artículos escritos por Whit Criswell para la serie Maná del Lunes, publicado por CEPEC Internacional, la cual se distribuye de manera absolutamente gratuita cada lunes durante todo el año a través del correo electrónico. Y animamos a quienes así lo deseen a que la soliciten al correo electrónico visión2020internacional@msn.com para que sean considerados en este listado y puedan recibirlo cada semana en su correo electrónico, esta aportación muy interesante, totalmente en español, para que puedan tener una reflexión personal o inclusive en grupo. ¿Qué es lo que nos dice Criswell en este artículo sobre el ser un pacificador? Pues él nos da ejemplo cuando sus hijos estaban en una pelea, que es muy común entre los hermanos, sí, y que él los tuvo que disciplinar. Y eso a él le costó, pues le dolió poder hacer eso, disciplinar a sus hijos, pues porque los ama. Claro. Ahora, ¿cuántas cosas afligen tanto a los padres cuando sus hijos estén en conflicto? De veras es una cosa real que estamos viviendo, especialmente en nuestros días. La gran pregunta es cómo se entristece el corazón de Dios al ver a que sus niños, sus hijos, están en guerra unos contra otros. Y aquí estamos hablando del ser humano en general. Fíjate que los padres que abusan de sus niños, eso trae dolor al corazón de Dios. Los niños que asesinan a sus padres. Qué tremendo. Y lo hemos visto y lo oímos ya más seguido, que no quisiéramos, pero son noticias reales. ¿Qué más, doctor? Que los hermanos que se rehúsan a hablar el uno al otro, hermanos que están peleados y que dicen nunca voy a perdonarlo y nunca me voy a reconciliar con él y no lo quiero ni ver ni en pintura, así lo decimos. Y la verdad es de que en muchas familias en nuestros países de América Latina vivimos esa terrible realidad cuando se acercan festejos como la Navidad, el fin de año, los 10 de mayo, hasta prefieren no presentarse con tal de no ver a cierto hermano con el que tienen una relación rota, por ejemplo. Ahí en Estados Unidos hay una días feriados, que es el Día de Acción de Gracias. Y es cuando la familia más se junta. Y qué triste es cuando no están todos ahí. Sí, y no quieren estar. No solamente los hermanos se rehúsan a hablarse, sino que a veces los esposos y las esposas no conviven. Fíjate qué tremendo. Estamos oyendo también muchas noticias acerca de esto. En los empleados que se van del negocio. Hay un departamento en una empresa donde hay una rotación continua de personas. Entran y salen. Y es el departamento de las finanzas. Okay.
Pero seguido hay rotación de personal, seguido. Y es que es uno de los departamentos muy delicados y que por cualquier cosita despiden a la persona, cualquier error que hayan cometido, porque es algo, pues estamos hablando de dinero. Claro. Y qué triste cuando las personas se van del negocio que no aguantan ni 6 meses o 1 año y el que más aguanta fueron 2 años y ya se fueron. También vemos a los patrones que abusan de sus empleados. Uy, eso es muy común en toda la América Latina. Y no se diga en Estados Unidos a los emigrantes. A veces no se les paga bien. Sí, y esto lastimosamente no solamente se queda en el terreno secular, también en la iglesia vemos miembros, hermanos en la fe, envueltos en peleas y en discusiones terribles. Sí, yo conozco una denominación que llevó a su pastor a la corte. Okay. En lugar de haberlo arreglado de acuerdo a los pasos bíblicos de Mateo 18, de hablar primero con él y si no entendía, traer testigos, y si no entendía, entonces sí, llegaría la demanda. Pero no, aquí se brincaron los pasos y lo demandaron directamente con el juez, y eso fue algo muy doloroso para todos, no solo para esa iglesia, sino para toda la comunidad cristiana de esa ciudad. Sí, cómo no. E inclusive para la comunidad no cristiana, al ver un testimonio así, pues hay una caída en la esperanza, en la confianza que pudiera haber, en donde supuestamente debe de encontrarse precisamente el refugio, el calor de la hermandad. Entonces, ¿a dónde ir? ¿A dónde recurrir? Fíjate, Cristo dijo, benditos sean los pacificadores, bienaventurados sean los pacificadores. Él no dijo, benditos sean los amantes de la paz, o felices son aquellos los que activamente buscan resolver un conflicto. Él no lo puso de esa manera. Esto es interesante porque nos lleva a comprender algunos aspectos equivocados. Así Por ejemplo, pacificar no es evitar el conflicto ni es huir del problema. Pacificar no es apaciguar dándole algo a la gente o dejar que la gente se desquite con uno. Qué interesante entonces, y lo que podemos llegar a aprender detrás de benditos o bienaventurados son los pacificadores como una enseñanza profunda, una de las enseñanzas capitales en lo que es la teología que Jesucristo enseñó a través de cada uno de sus sermones. Estamos escuchando Pacificar, un paso a la felicidad. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, bienaventurados los pacificadores, es algo que nos debe de llevar a la reflexión. Hay conceptos equivocados, ya mencionábamos que pacificar entonces no es evitar el conflicto o huir del problema, tampoco es apaciguar a la gente dándoles un remedio temporal. ¿Por qué es importante ser un pacificador? En primer lugar, porque el conflicto no está resuelto, Edgar. El conflicto que hace bloquea mi relación con Dios. La Biblia dice que no se puede amar a Dios y odiar a alguna persona más. No a se la puede. vez. A la vez no se puede. Sí, también es importante porque al no estar en el correcto estado en el que Dios quiere que estemos, impedimos la respuesta de Dios en la oración. Mira, la Biblia dice pedid y no recibid porque pedís mal. Pues que estás pidiendo para tus propios deleites. Así es. Qué tremenda escritura tenemos ahí en Santiago 4:3. Es importante ser un pacificador porque se desbloquea nuestra relación con Dios, porque entonces recibimos la respuesta de Dios en la oración y además por una tercera cosa, porque podemos llegar a la verdadera felicidad. Y debemos llegar a la verdadera felicidad, fíjate. Qué importante es, pero él dice que el pacificador verá a Dios.
Y ahí está donde está nuestra conexión con Él. Qué importante. Whit Criswell en este artículo nos habla acerca de cómo llegar a ser un pacificador y utiliza a manera de acróstico la palabra peace, es decir, la palabra paz en inglés. Y comenzamos utilizando la letra P. La letra P de la palabra peace nos enseña a planear la reconciliación. Ahí en Mateo mismo, capítulo 5, dice, si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu presente en el altar, ve de inmediato a hacer la paz con tu hermano, a reconciliarte con tu hermano, a arreglar el asunto con tu hermano y después ven al altar y ofrece tu presente al Señor. Esto puede llevar inclusive algunos pasos previos, por ejemplo, informarse de lo verdaderamente ocurrido. ¿Cuántos conflictos hay entre personas que no han hablado? Así es. O que se han imaginado cosas y cuando se hablan dice, yo no pensé que eso era, perdóname. O sea, se dan cuenta que bueno, pues ahí es donde entra la ignorancia o la falta de comunicación. Yo le cuento como un testimonio personal que mi esposa y yo llegamos a arreglar un asunto 10 años después. Así de ese tamaño. Sí, en alguna ocasión estábamos discutiendo y mi esposa me pregunta, ¿no tendrás algo en contra de mí? Y yo le digo, no, pero ¿qué voy a tener? Y en ese momento yo recordé una situación que habíamos vivido 10 años después y le dije, ¿sabes qué? Sí, tú en alguna ocasión me dijiste tal cosa. Y ella me dijo, ¿cuándo me lo dijiste? En ese momento yo recordé perfectamente lo ocurrido y entonces le digo, bueno, no me lo dijiste, pero me lo quisiste decir. ¿Cómo? Y entonces, por los visajes y por la gesticulación que hice, yo interpreté y en ese momento Dios me mostró algo tan sencillo como, pues mi esposa es una mujer, como decimos, sin pelos en la lengua, lo que quiere decir lo dice. Comprendí que por 10 años había arrastrado una mentira. Tan sencillo como eso. Hay que planear la reconciliación. La letra E de la palabra peace nos enseña el segundo principio para llegar a ser un pacificador y es empatizar nuestros sentimientos. Filipenses 2:4 dice, ninguno debería de pensar solo en sus propios asuntos. Debemos considerar los intereses de los otros también. Piense, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Vamos a ponerlos en los zapatos de la otra persona. Esto nos ayuda a tener una perspectiva renovada. Yo lo he visto inclusive muchas veces en la empresa, cuando hay conflictos entre diferentes departamentos, es que no me lo pasan a tiempo. A veces lo que hemos tomado como un curso de acción simple y sencillamente es hay que sensibilizarnos. Que te presten a alguien de aquel departamento del que no estás recibiendo con oportunidad lo que requieres y que por un día o una semana viva lo que ustedes viven por no estarlo recibiendo. Y entonces, una cosa es saberlo intelectualmente y otra cosa es vivirlo. Hay que tener esa empatía. La letra A de la palabra peace nos enseña el tercer principio. Ataque al problema, no a la persona. Fíjate, uno no puede enfocarse en el problema y la culpa a la vez. La blanda respuesta, fíjate lo que dice Proverbios 15:1, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahora, la palabra peace nos enseña a planear la reconciliación, empatizar nuestros sentimientos con la otra persona, atacar el problema, no a la persona, y la letra C nos enseña el cuarto principio, colaborar tanto como nos sea posible. Sea un constructor de puentes, no un destructor de puentes. Haga todo lo posible de su parte para vivir en paz con todos los hombres, dice Romanos 15:18. Y el último principio nos lo enseña la letra E, enfatizar la conciliación, no la resolución. Esto no significa que se resuelve todos los problemas, significa que establece usted una relación. Dios nos ha reconciliado a sí mismo en Cristo, dándonos el ministerio de la reconciliación. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.